Sí, la realidad es que yo inicié un proyecto empresarial en 2020 que tenía como objetivo pues, consolidar el sector del pescado y el marisco, creando un operador nacional líder con presencia en todo el territorio, ¿no? Entonces, empecé comprando una empresa en Barcelona en 2020 que se llama Laumar, otra empresa en Barcelona también, otro mayorista que se llama Roqueta, y luego adquirí una empresa algo mayor que se llama Maresmar, muy especializada en producto vivo, líder en España en producto vivo. Maresmar ya tenía en Zaragoza, en Mercazaragoza puestos y una nave con 1000 metros cuadrados y teníamos como cliente a La Coruñesa. Y a partir de ahí pues surgió la posibilidad de conocer al director general, a José Luis, por ser un cliente importante en la zona, y me explicó la realidad accionarial y a partir de ahí empezamos a hablar y acabamos pues llegando a un acuerdo. Todo proceso de operación corporativa es un proceso lento, ¿no? Hay que conocerse, hay que conocer la compañía, hay negociaciones entre las partes y como a mí me gusta hacer las cosas pues desde el convencimiento propio y de la parte contraria, entre comillas, pues fue un proceso lento, teniendo en cuenta que además había varios accionistas. O sea que es un proceso que se fue dilatando alrededor del año, año y medio, desde que empezamos la primera conversación hasta que formalizamos la compraventa en, si no recuerdo mal, noviembre, sí, seguro, noviembre del 2024. Sí, yo creo que La Coruñesa es una empresa muy bien estructurada desde un punto de vista organizativo, el departamento comercial, departamento de producción, departamento administrativo y contable, etcétera, etcétera, con grandes profesionales muy implicados, con una gestión muy conservadora en cuanto al riesgo. Es una empresa sin deuda bancaria, cosa que es un dato muy positivo y que dice mucho en favor de la gestión que se ha ido realizando hasta ahora, que cuida mucho al cliente, muy centrado en el cliente y sobre todo muy honesta. Es decir, se vende el producto que se vende, se es muy transparente con el cliente en las tallas, en los pesos, en el glaseo, si tiene que haber glaseo por ser congelado, etcétera, etcétera, en las fechas del producto, y eso es fundamental. Uno de mis principios fundamentales es que al cliente hay que cuidarle y hay que decir la verdad siempre, y La Coruñesa lo lleva a rajatabla. Y luego el equipo directivo, José Luis, es un gran profesional y la verdad es que ha hecho un gran trabajo todos estos años y me enamoró. La verdad es que me enamoró su profesionalidad. Sí, precisamente ahí es donde yo detecté una gran oportunidad y fue uno de los vectores que hizo que decidiese meterme en el sector, es crear un grupo donde la calidad del producto y el servicio sean fundamentales. Nosotros tenemos un lema que es personas, servicio y calidad en el grupo que lidero. Personas porque creo que no hay una empresa, lo más importante de cualquier empresa son las personas. O sea, no hay ninguna empresa, aunque sea tecnológica, que no tenga como activo principal las personas. Servicio porque al final nosotros no somos pescadores, no capturamos productos, sino que simplemente compramos, elaboramos y procesamos y distribuimos, con lo cual nuestra principal actividad es prestar un servicio a nuestros clientes, que es el de abastecerles de un producto, con lo cual el servicio es fundamental, y luego calidad. Y la calidad, como bien decías, en este sector, pues a veces, bueno, pues hay prácticas, ha habido algunas prácticas quizá un poco más al límite, ¿no? Pues por ejemplo es un producto que sale del mar y tiene que transportarse, tiene que llegar al cliente, y pues si tiene un día de frescura o 5 días de frescura, y en ese sentido La Coruñesa y el resto de compañías que lidero somos muy, muy rigurosos en eso, muy rigurosos, muy rigurosos. Bueno, existen, como bien dices, productos de alto valor añadido, entre comillas, y precios caros, precios unitarios, no sé, un bogavante, ¿no? Etcétera, etcétera, pues que si la economía está en un periodo pues de pocas alegrías, pues cuesta más, ¿no? Ir a tomarte un bogavante al restaurante o ir a una pesquería a comprarte un bogavante, pero yo creo que hemos de romper el tópico de que el pescado es un producto caro, porque no lo es. Es decir, hay diferentes tipologías de pescado y de marisco,
hay estacionalidad y creo que existen opciones para todo tipo de bolsillos. Y yo creo que eso es una cosa que debemos evangelizar y divulgar porque es un tópico que creo que no es real. Pues mira, te voy a decir una cosa que es importante. Y ya no es solo salud, es sostenibilidad. Y sostenibilidad es algo que también ahora está, ¿no?, muy en boca de todos, porque, por desgracia, la realidad de los hechos pone de manifiesto pues, que el mundo o el planeta Tierra pues, está en una situación pues, de evolución, ¿no?, como lo ha estado siempre, pero lo está, y quizá más acelerada por culpa de la acción humana. Y además de lo que tú has mencionado, que es muy cierto, que es la salud, y es sabido por todo el mundo, pero hay una variable que es sostenibilidad, y voy a dar dos datos importantes. Creo que el 70% de la Tierra es agua, es mar, ¿no? Y el mar tiene un componente muy importante en el ecosistema terrestre. Bien, pues todo lo que hay en el mar, todos los peces y todo lo que hay en el mar, son muy importantes para el ecosistema. Y todo lo que es la piscifactoría es productor neto de oxígeno. Es decir, al final, toda la piscifactoría que se está produciendo ayuda a regenerar el ambiente y es un producto que no contamina al producirse. Así como el producto cárnico pues, tiene efectos en el medio ambiente, los productos del mar no. Y eso es muy importante. Y eso mucha gente no lo tiene presente, pero es así. O sea, tiene un efecto positivo, no neutro, positivo para el medio ambiente. La tesis que yo desarrollé para invertir en el sector se confirma. La falta de relevo generacional, pues la necesidad de concentración, porque los volúmenes, cuanto mayores sean, más eficiencia se generan, pues la capacidad que tienes de invertir en tecnología o en talentos, si tienes tamaño como compañía, etcétera, etcétera, son cosas que yo creía que se tenían que dar y se están dando. Pero una máxima que a mí me impulsó o me empujó a meterme en este sector fue la de crear un proyecto a largo plazo con impacto neto positivo en la sociedad. Es decir, yo en mi vida pasada era financiero y mi objetivo claro era generar retornos a mis inversores. Y eso tenía pues unos condicionantes a la hora de tomar decisiones. El tiempo jugaba en mi contra, porque cuanto antes devuelves a un inversor el dinero multiplicado por 2, por 3, por 4, mayor es la TIR, es la tasa interna de retorno, etcétera, etcétera. Y yo buscaba un proyecto donde las decisiones no tuvieran que estar condicionadas por el horizonte temporal ni por la rentabilidad a corto plazo, ¿no? Porque a veces si tú buscas rentabilidad a corto plazo y tienes un horizonte temporal para hacer tus inversiones, pues la presión a la que estás sometido y a la que sometes quizá a los equipos y a las decisiones que tomas, pues es mucho mayor, ¿no? Y de hecho, mi ilusión es conseguir un proyecto que me sobreviva, obviamente, y que tenga un impacto neto positivo para mis trabajadores, para la sociedad y para toda la gente con la que interactúo, proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de hecho, intentamos trabajar en conseguir la certificación B Corp, que es una certificación que se obtiene para empresas con impacto neto positivo en su ecosistema. Y, por desgracia, este sector no está dentro de los sectores que la pueden obtener, porque es un sector pues donde, bueno, pues el sector primario, la pesca, etcétera, los orígenes de todo el mundo, con lo cual hay mucho camino por recorrer, pero al final, más allá de la certificación, que por desgracia no podré obtener, pues la filosofía de trabajar para demostrar que somos una empresa con impacto neto positivo, pues que cuida a los trabajadores, que cuida a los proveedores, que cuida a los clientes, que tiene pues una estrategia de responsabilidad social corporativa importante, pues creo que estamos trabajando. Totalmente. Al final, yo siempre digo que las certificaciones son la constatación de la realidad, ¿no? Pero el hecho de que tú tengas esa realidad y que no se te pueda certificar porque perteneces a un sector X es un poco contradictorio, ¿no? Pero sí, al final nosotros somos de las primeras compañías que hemos conseguido certificar nuestro impacto de huella de carbono del sector y, de hecho, la coruñesa desde diciembre del año pasado está en proceso de obtener esta certificación, que es un dato muy positivo. Esta certificación lo que hace es mide el impacto que tienes tú como empresa en el medio ambiente y a partir de ahí es ese primer paso para luego desarrollar un plan para reducir ese impacto, ¿no? Pues bueno, la coruñesa está ya inmersa en este proceso. Pues bien, ese proceso de certificación que iniciamos en otras compañías del grupo, pues te descubre situaciones un poco curiosas en el universo de la certificación, ¿no? Pero bueno, al final no es solo serlo, sino demostrarlo y poderlo enseñar en un papel. Y en eso estamos. El negocio de la pescadería es un negocio muy, muy bonito porque yo, sinceramente, ahora que lo he descubierto en mayor profundidad y cercanía,
pues se produce una relación entre el cliente y el empresario o el pescatero muy cercana, de confianza, de recurrente, porque al final las personas que consumen pescado lo hacen recurrentemente. Y por desgracia, pues bueno, el envejecimiento generalizado de la población, que es una realidad, ¿no? Y la falta de relevo generacional, pues porque al final es un negocio que tal y como ha estado estructurado hasta ahora, es sacrificado y requiere pues de una presencia constante, ¿no? Desde que vas a buscar el pescado a tu proveedor, lo colocas en el mostrador, lo vendes durante todo el día, luego cierras la caja y así constantemente, pues hace pues que sea difícil encontrar sucesión en muchas pescaderías. Después los hábitos de vida y los horarios de la sociedad pues también están cambiando, ¿no? Y al final pues tenemos menos tiempo o lo gestionamos de forma diferente y eso hace pues que preferamos ir a un sitio que puede ser la gran superficie y comprarlo todo de golpe, ¿no? Entonces hay un flujo de clientes de consumo de pescado y marisco que está migrando de la pescadería convencional a la gran superficie por horarios. Además, existen menos pescaderías por falta de relevo generacional. Y existe un reto. Hay un reto que solucionar, que yo creo que está ahora en plena evolución y eclosión. Es decir, yo creo que ahora vienen un par de años donde realmente las cosas van a tener que evolucionar, porque además la gran superficie tampoco tiene claro cómo tratar al cliente. Es decir, el cliente tenía un trato muy personalizado, muy estrecho, muy cercano. En la superficie también se intenta, pero de otra forma. Y ahí hay un reto interesante que yo creo que va a abrir oportunidades. Pero sí, hay una situación de reconstrucción. Creo, y te cojo el guante en la última reflexión que has hecho, que totalmente de acuerdo en que el hecho de que la población se esté envejeciendo abre una gran oportunidad para los productos del mar. Porque realmente es un producto fácil de digerir, es un producto saludable y es un producto pues, que ayuda a la longevidad y al bienestar de las personas. Con lo cual, yo creo que a futuro tiene que haber una oportunidad. Segundo, yo siempre he sido partidario de que si uno puede hacer algo, no tiene que esperar a que lo hagan los demás. Y me explico. Es decir, obviamente, creo que la administración pública tiene una responsabilidad como tal, pero el sector privado también tenemos que ser capaces de organizarnos bien y de incentivar y de promover el consumo de esos productos. Y creo que ahí el sector hemos pecado históricamente quizá de una falta de promoción, ¿no? y de marketing y de trabajar nuevos formatos para hacerlos más atractivos. Con lo cual yo soy partidario de hacer autocrítica, más que buscar en terceras partes la culpa o la responsabilidad. Y creo que tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y, de hecho, es uno de los motivos por los cuales yo me incorporé al sector, porque creo que el sector tiene mucho recorrido en implementación marketing, divulgación, etcétera, etcétera, y que si lo sabemos hacer y invertimos recursos y tiempo en ello, pues podremos incrementar nuestras ventas y generar mejor bienestar y salud para nuestros clientes. De hecho, la logística creo que es uno de los factores que están haciendo que el sector esté en pleno proceso de reconversión. La logística ha mejorado muchísimo. Antes la logística era mucho más compleja y el hecho de que la logística haya mejorado mucho hace que tú mismo puedas recibir en tu casa una mariscada desde una lonja gallega sin pasar pues, por un distribuidor o sin pasar por... Y eso hace pues, que los diferentes operadores del sector tengamos que aprovechar a adaptarnos a la nueva realidad. Creo que para el consumidor final es una ventaja porque ayuda a preservar la frescura del producto. Es una ventaja porque también ayuda a preservar la trazabilidad del producto, que es algo fundamental para la salud de los consumidores. Y creo también que es una gran oportunidad. Por otra parte, es un riesgo porque el sector logístico también se está concentrando y operadores logísticos cada vez hay menos y eso también pues, es una cosa que hemos de gestionar bien porque al final yo creo que la concentración no es mala siempre y cuando sea buena para todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que es importante que todos hagamos un ejercicio de responsabilidad y que los operadores logísticos también, porque ahí puede haber un eventual riesgo a futuro. Yo creo que, de hecho, es lo más importante, porque al final, no sé, pero yo tengo una máxima en la vida, es que tú puedes no tener salud y ser feliz, puedes tener problemas y ser feliz. Es decir, que creo que a la vida no hemos vivido para muchas cosas, pero que principalmente para ser felices, ¿no? Y para hacer felices a los demás. Creo que es una buena filosofía de vida, por lo menos la que intento aplicar. Y el marisco y el pescado contribuyen a la felicidad de forma exponencial, porque un buen marisco, un buen pescado, para disfrutarlo en buena compañía, es un manjar.
¿no? Entonces, yo creo que el saberlo, o sea, hasta el prepararlo, el hecho de prepararlo, el hecho de ir a comprarlo, el hecho de, o sea, es un ritual, o sea, es decir, al final hay un componente romántico que rodea al mundo del pescado y el marisco que creo que no podemos perder, que hemos de preservar. Y también hay que decir que España, a nivel global, es uno de los países donde más pescado y marisco se consume y diría que hasta es un bien cultural. Que el hecho de pues, las recetas, el cómo prepararlas, el cómo compartir y no podemos perderlo. Hemos de preservarlo y incluso incentivarlo. Porque al final, en los restaurantes, si nos fijamos en las cartas, en los platos principales, pues, un buen pescado es un buen pescado, ¿no? Sí, nosotros somos una potencia mundial, tanto desde el punto de vista armador, es decir, de flotas pesqueras que faenan por todo el mundo, desde el punto de vista de procesado y desde el punto de vista, obviamente, de elaborado y cocina, porque además tenemos muchos de los mejores chefs del mundo, con lo cual, y que tratan muy bien el producto del mar, con lo cual creo que somos un escaparate y tenemos cierta responsabilidad. Yo tengo la suerte de vender a Estados Unidos productos del mar, exportamos a restaurantes de Nueva York de mucho lujo, pues productos del mar capturados aquí en España, y eso es un motivo de orgullo y es algo que tenemos que dar a conocer, porque al final yo creo que el turismo es una oportunidad. Es decir, el hecho de que vengan, el año pasado creo que han sido 94 millones de personas de otros países del mundo a conocer nuestro país, nuestra cultura culinaria, nuestra cultura histórica, etcétera, etcétera, pero centrándonos en la culinaria, es que luego vuelven a su país y les apetece comer lo que han comido aquí. Eso es una gran oportunidad. Y luego tenemos otra gran oportunidad, es que tenemos chefs muy internacionales que están abriendo restaurantes de prestigio en todo el mundo y que cuidan y tratan muy bien productos del mar y cocinan productos del mar. Y al final todo el mundo sabe que un chef internacional de renombre es un faro y un ejemplo de creatividad donde luego otros chefs, quizá menos conocidos, también replican esos platos o esas elaboraciones, ¿no? Entonces, creo que tenemos una oportunidad que, si sabemos aprovechar, puede hacer que vayamos creciendo a nivel de productos del mar en el resto del mundo. El mar creo que es un negocio, o sea, como actividad empresarial, complejo, porque al final depende de un recurso natural con variaciones climatológicas muy importantes y donde a lo mejor durante unas semanas un barco puede salir a captar producto y durante otras semanas no puede salir. O unas bateas o unas rías como las de Galicia pues tienen unas lluvias torrenciales muy grandes, la salinidad del agua baja y hay una mortalidad muy grande de la almeja, ¿no? Y un producto tan bueno y tan exclusivo como la almeja gallega pues no lo tienes durante una Navidad, cosa que nos pasó hace 2 Navidades, ¿no? Y donde estamos, ¿no? O un mejillón como el Delta del Ebro, que es un mejillón buenísimo que tienes de abril a julio, pues por culpa de lluvias o de calentamiento del agua, o pues tampoco tienes ¿no? Es decir, que es un producto donde la estabilidad en el recurso natural no está garantizada, donde la cantidad en el recurso natural tampoco está garantizada, y donde, pese a que están haciendo las cosas muy bien a nivel regulatorio para preservar el recurso y no agotarlo, pues yo no sé cuántos kilos voy a tener de sardina, porque no es una ciencia exacta, no es un proceso productivo pautado con una maquinaria en una nave industrial, ¿no? Es decir, que no es un negocio fácil, es un negocio muy dinámico, porque al final las variantes son muy rápidas y las cosas cambian muy rápido. Y obviamente es un negocio rentable porque si no sería sostenible en el tiempo. Yo siempre digo que cualquier negocio, si no es rentable, deja de ser sostenible en el tiempo y desaparece, ¿no? O sea, el mundo de los negocios es como la pirámide alimenticia. O sea, o sobrevives o te comen. No hay, y para sobrevivir tienes que tener rentabilidad. Sí, yo la verdad es que me gusta decir que ya no soy inversor, ahora soy empresario. Yo tuve una vida pasada, como te mencionaba antes, donde sí, entre el 2015 y el 2019 constituí, lideré, invertí y desinvertí en una sociedad de capital riesgo regulada en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que invertimos en diferentes sectores de actividad y fue muy bien, pero luego estuve un tiempo analizando dónde invertir mi tiempo, mis recursos, mi ilusión y el resto de mi vida, y soy aprendiz de empresario y empresario, ¿no? Con lo cual, mi gorra de inversor pues, ha pasado a
al armario y al baúl de los recuerdos. Pero es verdad que como he dedicado gran parte de mi trayectoria profesional a invertir, pues tengo constantemente inquietud por entender y al final soy una persona curiosa y hay gente que me sigue presentando oportunidades de inversión. Tengo algunas inversiones en algunos otros negocios realizadas en los últimos años, pues el sector de turístico, tecnológico, biotecnológico, médico e inmobiliario, pero estoy centrado en este proyecto que me hace muchísima ilusión porque creo que tiene mucho recorrido. Es difícil, pero yo creo que realmente vale la pena. En la vida cuesta y es difícil. Es decir, las cosas fáciles, ¿no? Entonces, es muy difícil, sí. Y creo que a nivel burocrático, legal, administrativo, pues las cosas no nos las ponen fáciles. Pero creo que también es muy gratificante. Saber que hay gente que depende de ti y que ves que crece profesionalmente, que está a gusto personalmente, pues que los esfuerzos que hace todo el colectivo y toda la empresa pues para llegar al objetivo pues son compartidos y que la gente está bien y que yo creo que es muy gratificante, es muy duro a veces, también hay veces que es muy placentero, ¿no? Porque cuando las cosas van bien ¿no? Pero yo estoy muy contento, la verdad, y creo que nos faltan más empresarios en España y animo a la gente pues a emprender, pero a emprender no solo en esto que ahora últimamente está muy de moda, ¿no? En la tecnología, no, aprender en negocios convencionales, industriales, del sector primario, porque hace falta, hace mucha falta y hay recorrido. Es decir, hay gente que a veces los desecha pensando que a lo mejor no hay oportunidad, pero hay una gran oportunidad en el sector primario y en negocios convencionales de toda la vida. Muy buenas oportunidades. Sí, yo creo que ser emprendedor implica ser optimista por naturaleza. Es decir, yo creo que ser emprendedor o empresario, si ser optimista, es difícil. Hay que ser realista, obviamente, porque tomas decisiones y tienes responsabilidades, pero hay un componente de optimismo y de ilusión y de ganas de trabajar que es fundamental. Creo que ayer leí una entrevista a Antonio Catalá, creo que era en El Mundo, que hablaba de que porcentualmente un 30% era talento, un 30% era suerte, si no recuerdo mal, y un 100% era trabajo, ¿no? Es decir, obviamente hay que ser muy trabajador y hay que tener talento, pero que si eres muy trabajador y le pones ganas y empeño, pues hombre, pues que te vaya razonablemente bien es bueno.